Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando en el mundo el fuego es más importante que las palabras, hasta el punto que Donald Trump ha declarado que su homólogo ruso está loco por intensificar los bombardeos contra Ucrania en plenas negociaciones de paz, olvidamos que el fuego puede ser también purificador, sagrado, fatuo, pero sobre todo motor para la expresión artística, como bien lo sabe nuestro invitado de hoy, el pianista español Javier Perianes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Bien hallado, muchas gracias. Internacional. ¿De dónde saca el artista esa fuerza para subirse a un escenario y enfrentarse no al público, sino a obras de una dificultad diabólica? ¿Es un fuego interior que te empuja? Yo creo que lo más parecido al fuego interior es la curiosidad. Eso es una llama que prende constantemente en el interior de cualquier artista. La curiosidad, querer conocer obras nuevas, querer tocar, querer conocer públicos distintos. La curiosidad, la enorme responsabilidad que tiene uno cuando se acerca o se enfrenta, yo prefiero decir se acerca a estos grandes monstruos que son los compositores. La responsabilidad, como acabo de decir, la curiosidad y luego por último, otra de las cosas fundamentales, la pasión. Porque esto que hacemos nosotros, por lo menos yo lo siento así, no es ni una profesión de 8 a 3, para nosotros, o por lo menos para mí, es una manera de entender nuestra vida. ¿No hay un cierto grado de inconsciencia? Pues puede ser, pero cuando uno a veces se abre la puerta, se asoma uno, sale al escenario y ve a la derecha o a la izquierda, depende de cómo salga uno, 3.000 personas o 2.800 personas, y a veces dice uno, madre de Dios, en qué lío me he metido yo solo, ¿no? Pero por otra parte, compartir, como decía, esta curiosidad, esta pasión y esta responsabilidad es una verdadera maravilla. Hablando de fuego, para los ucranianos y los palestinos de Gaza, el fuego tiene un significado completamente diferente, ¿no? Es una situación muy, muy difícil, ¿no?, en el mundo en este momento. No es una situación difícil, es una situación imposible de entender. Difícil sería algo que no acabamos de procesar, pero es que esto es imposible de entender, que en el siglo XXI la comunidad internacional y todos estemos observando atónitos y sorprendidos, e incluso diría que ya hasta con cierta desgana por el hecho de que es diario. Entonces ya una noticia solapa la siguiente y te deja de sorprender. Ahora estaba leyendo camino aquí a la radio que había habido atentado con una escuela en la que la estaban utilizando como refugio porque no tenían dónde ir y habían muerto 18 niños. Y ya ni he torcido el gesto porque digo, bueno, esto es como lo de ayer o peor o un poco mejor. Ya no sabes qué hacer ni qué decir. Y también los bombardeos en Ucrania de ayer, que eran contra la población civil, en barrios residenciales, no entiendes nada. Entonces, difícil, a mí no se me hace difícil, se me hace imposible de entender todo lo que está sucediendo. Recuerdo, la última vez que nos vimos aquí en la radio se van a cumplir 10 años ya, y eran 10 años de los atentados de París, los que murieron 130 personas, nada más y nada menos, y 3 o 4 días después tocabas en el Teatro de los Campos Elíseos el quinto concierto de Beethoven, el emperador, que compuso, me contabas, en Viena en pleno bombardeo también. Seguramente, claro. La historia se repite, ¿no? Desafortunadamente somos así de tozudos, no aprendemos de nuestras experiencias y volvemos a repetir errores del pasado. Sí, me acuerdo de ese concierto, había un ambiente muy especial en los Campos Elíseos porque se reabría el teatro después de aquellos días iba a decirte confusión, ¿no? Aquellos días de horror, porque fue una ciudad que estaba paralizada. Yo creo que Europa durante varios años consecutivos vivió la paralización de grandes urbes como fueron Londres por los atentados del metro, Madrid por los atentados de Atocha y París por el Bataclan, ¿no? Y por todo lo que supuso aquello, ¿no? Entonces me acuerdo de ese ambiente especial, ese silencio y ese cariño hacia la orquesta, hacia los intérpretes, pero también
ese grito, que yo creo que los franceses en eso son muy especiales, ese grito unánime del parisino que fue al concierto, dice, no, yo quiero recobrar el pulso cultural de mi ciudad y estoy aquí, y los Campos Elíseos, el Teatro de los Campos Elíseos no va a estar vacío, va a estar lleno, porque el parisino de alguna manera quería decir que estaba en contra de todo lo que había sucedido y que quería que su ciudad recobrara el pulso a pesar del horror que había vivido, está claro. Allí estuvimos, con un recuerdo muy especial, muy sí, emocionado. Sí. El público olvida a menudo que un concierto no es una prueba deportiva y que además de una sólida técnica hace falta tener ese fuego del que hablábamos, como el duende que los artistas flamencos utilizan, ¿no? Y el duende no se compra, si no, se tiene o no se tiene. Tú cuentas con ese duende. Ay, yo eso no lo sé. Yo eso prefiero dejárselo a los que lo escuchan, que lo valoren. Un concierto en vivo es una experiencia única y afortunadamente irrepetible. No, pero a verse el concierto en vivo, se graba y luego hay un CD. No, ya no es lo mismo. Porque el que está allí ha tenido la experiencia de sentir esa vibración, porque hay una vibración que se establece, una conexión entre el intérprete y el público que está dispuesto a recibir esa vibración o esa conexión, yo diría que incluso espiritual, en torno a la música que se interpreta. Eso es irrepetible. Entonces, tener el duende, tener ese misterio que hace que en una frase de Falla, de Chopin, de Debussy, de Ravel, de Schubert, de Schumann, de Brahms, y puedo quedarme aquí hasta la madrugada, pues esos son momentos irrepetibles que, eso que cuentas tú, el duende se tiene o no se tiene, sí, yo estoy de acuerdo, o lo tienes o no lo tienes, pero no es uno el que va a decir si lo tiene o no lo tiene. Prefiero que lo diga el que le escucha. ¿Has visto lágrimas en los ojos de alguno de tus espectadores durante un concierto? Bueno, he visto, sí, en alguna que otra ocasión ha sucedido, en momentos muy especiales, pero también incluso yo me he llegado a emocionar profundamente, pues, por circunstancias emocionales, personales, de gran calado y gran profundidad, que una propia melodía, mientras estás tocando en un concierto y tienes muy reciente algo que te ha movido, pues inevitablemente hay una emoción interior que a veces traspasa el umbral hacia el exterior, y esas son las lágrimas que a uno le emocionan por algo que está escuchando que le conmueve profundamente. Según un guitarrista flamenco que estuvo la semana pasada, tienes el duende, porque si eres capaz de hacer llorar a la gente, uno tiene duende. Eso decía él. Amén al compañero. Al mismo tiempo, sin una técnica sólida, eso no sirve, el duende no sirve para nada. Paco de Lucía decía que sufría ese constante trabajo que tenía que hacer para quedarse en el nivel en el que estaban, ¿no? Es difícil compaginar eso con los viajes y los conciertos, ese trabajo que es necesario. Claro, porque hay que planificarse. Yo creo que la organización es básica en nuestra vida, porque la vida de cualquier persona que tiene que viajar constantemente, que se va moviendo de país en país y de auditorio en auditorio, claro, el tiempo que tiene para estudiar una vez que llega al destino es limitado. Evidentemente, como dice uno de mis maestros en España, Josep Colón, el gran pianista catalán, cuando muchos alumnos el mismo día se ponían por la mañana a primera hora a repasar, él siempre nos decía lo mismo, dice, no preocuparos, pero maestro, dice, no preocuparos porque ya es tarde. Entonces tenía toda la razón, el trabajo hay que hacerlo previamente, y cuando llega el momento del concierto no es que uno vaya sobrado, porque nunca se va sobrado, porque esto es como aquel cuadro que el pintor nunca termina. Tú siempre encuentras, yo creo que esto debería pulirlo de esta manera, mejorar este pasaje, aquí he descubierto otra manera de frasearlo, ¿por qué no probarlo hoy? O sea, esto es endless, como dicen los ingleses, esto no se acaba nunca, ¿no? Pero hombre, en el momento del concierto yo creo que hay que aportar una frase muy bonita que decía Manuel de Falla, que el concierto debe sonar lo más fresco posible, como si fuera la primera vez que uno interpreta una obra, como si la estuviera descubriendo, como si no hubiera pasado por esa obra el trabajo que la puede convertir en rutinaria, la interpretación. Que es lo más difícil del mundo, ¿no? Exactamente, huir de la rutina, está claro. Precisamente este mes, dentro de un mes, inicias una gira por Australia, Nueva Zelanda. Vas a estar en las antípodas, en nuestras antípodas. Literalmente. Ya no podrás dar un concierto más lejos. No, si yo das creo más que no lejos hay. es más cerca. Exactamente, sí. ¿Cómo te planteas esa gira? Nada, con muchísima ilusión, muy contento. Este es mi cuarto año, porque es un proyecto muy bonito de hacer todos los conciertos de Beethoven con la Sinfónica de Sydney. En Sydney, y claro, alrededor pues han ido surgiendo
teniendo otras oportunidades preciosas. En este caso no haremos Beethoven, sino que haremos el concierto de Saint-Saëns, el quinto, el egipcio, con la Sinfónica de Sydney. El año que viene ya acabamos el ciclo Beethoven con el segundo y el quinto. Y es un verdadero placer porque en esta ocasión son 7 semanas seguidas en Australia y Nueva Zelanda, pues con las 2 orquestas neozelandesas, la Auckland Philharmonia, la Sinfónica de Nueva Zelanda, la Sinfónica de Sydney en el Sydney Opera House, ese icónico edificio maravilloso. Fantástico. En el puerto, en la isla de Tasmania, que es un sitio que me apasiona, he ido muchas veces y me apasiona. También a Adelaida, a Queensland, es decir, vamos a disfrutar, yo lo espero así, porque cada vez que voy a Australia y Nueva Zelanda disfruto profundamente de 7 semanas muy intensas, con repertorio diferente, directores diferentes, orquestas diferentes, pero con experiencias musicales, espero que de primer nivel, claro que sí. Y de vuelta a Europa vas a pasar por Estados Unidos, evidentemente, y te vas a quedar en San Francisco y en San Diego, 2 conciertos con la Sinfónica de San Francisco. Exactamente, espero pasar unos días en casa antes, unos días, y luego si marchamos, porque hacemos Sao Paulo, con la orquesta de Sao Paulo, luego se hace San Francisco y luego se hace San Diego, en lo que serán 3 semanas y media, pues sí, en el otro lado del mundo. ¿Te van a dejar entrar en Estados Unidos? Hombre, yo espero que no haya ningún problema, porque yo nunca he tenido ningún problema. Y además el público estadounidense es un público ávido de cultura, deseando escuchar conciertos. Tienen orquestas absolutamente legendarias, programaciones únicas. Y bueno, independientemente de lo que a nivel político pueda suceder en un país, el público está absolutamente deseoso de seguir escuchando grandes conciertos por grandes intérpretes y grandes orquestas. Está claro. Por supuesto que sí. Permíteme, Javier, que recuerde que has nacido en la provincia de Huelva, en cuyo conservatorio vas a iniciar tus estudios musicales, conservatorio que actualmente lleva tu nombre. Así es. ¿Cómo sí. reaccionaste cuando te proponen bautizar al conservatorio de Huelva Javier Perianes? Pues imagínate, sobre todo fue muy emocionante, porque fue una decisión absolutamente unánime del Consejo Escolar del Conservatorio, en la que estaban los padres, en la que estaban los profesores, en la que estaba el equipo directivo. Y yo cuando me llamaron, mi primera reacción fue, primero, enormemente agradecido y enormemente emocionado, porque fue, aparte del conservatorio en el que también di los primeros pasos, aparte del conservatorio de Nerva, que todavía era incipiente, el de mi pueblo, es un conservatorio donde fui y tengo un recuerdo especialmente feliz de aquellos años. ¿Qué edad tenías cuando empiezas tus Yo creo estudios? que en Huelva, yo empiezo en Huelva como con 9, 10 años, probablemente 11. Antes había estado en el conservatorio de Nerva, pero cuando empiezo allí, el conservatorio de Huelva era aún... No es que ahora no lo sea, ahora es un conservatorio mucho más grande, más gigante, con muchísimos profesores, una plantilla enorme, pero en aquella época era, diría que casi familiar. Claro, el vínculo que se establecía entre los bedeles, entre las personas, el equipo directivo, los profesores, éramos, y digo que éramos porque lo seguimos siendo también ahora, una gran familia con la que conservo lazos extraordinarios. Y claro, cuando me dan esa noticia, primero fue una gran sorpresa, luego de agradecimiento, y luego tuve la suerte, el placer y el honor de poder recibir ese honor y valga la redundancia, con mis padres vivos los dos en aquel momento y disfrutándolo con toda la familia. Y aquel momento supuso, bueno, un enorme placer para mí, porque disfrutaba más viendo la satisfacción que producía el hecho en los que me rodeaban que en mí mismo. Y cuando ves disfrutar a los demás, yo creo que te hace incluso más feliz. Es importante, lo simbólico es muy importante sí. también. Nos hablamos de tu maestro Josep Coulomb, sí. Pero también has tenido los consejos de nombres como Alicia de la Rocha, sí, claro. Daniel Barenboim, por ejemplo. Sí. Imagino que fueron decisivos para iniciar una carrera internacional. ¿Hubo alguno de esos consejos de Alicia de la Rocha, por ejemplo, que te marcó particularmente? Yo no recuerdo. Recordaría millones de Alicia de la Rocha, de Josep Coulomb, de Richard Wood, de mis profesores, de María, de Lucio, de Ana Guijarro, de Josep Coulomb también, por supuesto. Yo creo que ha sido o es algo mucho más orgánico. Todo ha ido sucediendo de una manera muy natural. Un paso o un escalón me ha llegado al siguiente escalón, un estadio me ha llevado al siguiente estadio, como quien dice, de mi vida o de mi trayectoria profesional y diría también personal. Pero por supuesto, hombre, que haber conocido a personalidades de esa relevancia y haber tenido el placer y el honor de trabajar con ellos de manera esporádica, porque ni Alicia, ni Josep Coulomb, ni Daniel Barenboim han sido maestros míos, porque no ha habido una regularidad, pues ha sido verdaderamente un placer. Y sobre todo que los tomas en muchos aspectos musicales como referentes, y eso yo creo que es relevante. Pero volvamos al recital que vas a ofrecer este martes en Radio Francia. En el programa has creado vínculos entre compositores españoles como Falla, Albéniz,
con franceses como Debussy. ¿Qué hubiera sido de la música española de Falla, por ejemplo, sin París, sin Debussy? No se entiende la música de Falla, no se entiende la música de Albéniz, no se entiende la música de Montpou. Difícilmente entenderíamos la música de Granados. O sea, la música española, la de Turina, por supuesto, la música española se entiende mal, la música española de este momento histórico. No nos estamos retrotrayendo a Tomás Luis de Victoria y a nuestros grandes polifonistas. Nos retrotraemos a París, principios del siglo, capital cultural del mundo, que creo que lo era. Yo creo que quien no pasaba por París no existía. Y evidentemente el rastro, el aroma, las esencias, los colores, los olores de la música francesa están presentes en todo y cada uno de los compositores españoles. Y también hay algo español que también se traslada un poco a muchos compositores franceses como Ravel y como Debussy, que sienten verdadera pasión por lo español. En el caso de Debussy, sorprendente, porque se escuchará la Soirée en Granada, la Serenata Interrumpida y la Puerta del Vino, 3 obras que cualquiera que las escuche diría, bueno, este señor tuvo que tener un conocimiento de la cultura española y de España como país profundo. Resulta que Debussy nunca puso un pie en nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque Debussy yo creo que fue el maestro de los maestros en cuanto a tener la capacidad de viajar con la música sin haber conocido el destino. Y luego Ravel, sí, Ravel tuvo verdadera pasión por la cultura española, él era vasco-francés también, pero tuvo mucha relación con nuestra música, pero en el caso que nos ocupa, que es el de Debussy, que es el que un poco le da, engrasa el programa en la primera parte vinculándolo con la música de Falla y con la de Albéniz. En el caso de Debussy es fascinante como a raíz de recibir una postal con la Puerta del Vino de Granada es capaz de hacer un preludio, la Puerta del Vino se llama, que yo creo que es de la mejor música española que se ha escrito nunca. Refinada, sí, muy refinada. Vas a cerrar el concierto con Granados, con sus goyescas, que acabas de grabar precisamente con Armonía Mundi. Así es. Es un sello ideal en estos momentos tensos en el mundo, lleno de armonía. Sí, ¿no? señor. No me voy a parar a pensarlo. Sí, bueno, ha sido siempre mi sello hace yo no sé cuántos años. Seguimos estableciendo una relación maravillosa de proyectos que van saliendo. Y bueno, Goyescas era para ellos como, yo creo que del día 1 fue de las primeras cosas que me preguntaron. Oye, Javier, aparte, lo de Falla ya lo tenemos, pero tienes que hacer Goyescas para nosotros, tienes que hacer Iberia. Digo, bueno, despacio, porque a mí me gustan obras como Goyescas, que es como una especie de Berés de nuestra música. Increíble. Una suite en 6 movimientos, fascinante. Yo quería tocarla muchísimo antes de grabarla, no lo contrario, que era grabarla y luego, una vez que el disco está fuera, tocarla. Yo necesitaba, y lo necesité, y así se lo expuse a la compañía, yo necesito tocarlo mucho para hacer que la obra de alguna manera sea muy mía, y que cuando llegue al estudio de grabación tenga muchas cosas que contar de las que he experimentado. Y yo creo que se hicieron no menos de 30 y muchos recitales antes de yo grabar Goyescas. Luego se graba, se ha seguido tocando, y este va a ser uno de los últimos conciertos en los que se haga Goyescas, porque ya para los próximos años tenemos otros proyectos y otros programas en repertorio, pero ha sido y está siendo un viaje bellísimo por una obra absolutamente fascinante, y que cuando uno se mete en el papel de esa narrativa romántica, dramática y apasionada que es esta historia de amor con final no muy feliz que son las Goyescas de Granados, insisto, es una de esas obras maestras que merece la pena ser conocida. Sí. Granados, quien por cierto fue víctima de la guerra. Sí, señor. El barco en el que volvía de Nueva York, después de haber estrenado con mucho éxito Goyescas, sí, señor, lo torpedea un submarino alemán. Así es, confundiéndolo con un barco de guerra, no con un barco de pasajeros, o eso dicen. Y bueno, ya la historia romántica es que él murió intentando salvar a su mujer de hundirse, y al final acabaron los dos ahogados. Pero bueno, no se sabe si eso es verdad o forma parte de esa historia romántica de la muerte de Granados, ¿no? Terrible la guerra contra en cualquier caso. Terrible. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en Radio Francia para el recital este martes del pianista español Javier Perianes. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado muy amable, con nosotros. Jordi. Mucho éxito aquí en París y en Australia y en Nueva Zelanda, por Muchísimas supuesto. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Donatien Caú, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, también TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Maravilloso. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.